¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios le diría a un profeta que se casara con una prostituta? ¿Qué posible propósito podría tener un mandato tan extraño en la Biblia? Hoy, nos sumergimos en una de las historias más impactantes y poderosas de las Escrituras, la historia de Oseas y Gomer. Pero esta no es solo una antigua historia. Dentro de ella se esconde un mensaje profundo de amor, redención y restauración que sigue siendo relevante para nosotros hoy. Si alguna vez te has sentido lejos de Dios o te has preguntado si Él aún podría amarte después de todo lo que has hecho, este video es para ti. Exploraremos cómo la historia de Oseas refleja el amor incansable de Dios por cada uno de nosotros, incluso cuando nos desviamos, incluso cuando nos sentimos indignos. Y al final descubrirás cómo esta antigua historia contiene la clave para entender el plan de redención de Dios en tu vida. Créeme, no querrás perderte las increíbles revelaciones que te esperan en este mensaje. Así que toma tu Biblia, acomódate y descubramos cómo esta historia no se trata solo de Oseas y Gomer, sino de ti, del amor infalible de Dios por ti. Y oye, si estás disfrutando de este contenido, asegúrate de darle me gusta al video. Realmente ayuda a difundir el mensaje. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Nos encantaría saber tu opinión, así que deja un comentario abajo y comparte este mensaje con otros. Nunca sabes cómo podría tocar la vida de alguien más. Juntos podemos crecer y ayudar a otros a experimentar el poder de la redención de Dios. Ahora, entremos en la historia de Oseas y veamos cómo el amor infalible de Dios puede transformar nuestras vidas hoy. La historia de Oseas tiene lugar durante uno de los periodos más tumultuosos en la historia de Israel. En el siglo VIII a.C., Oseas fue un profeta en el reino del norte de Israel, a menudo referido como Efraín en las Escrituras, la tribu más grande que simbolizaba a la nación. Fue una época marcada por la prosperidad material y la decadencia espiritual. El ministerio de Oseas coincidió con el de los profetas Amós e Isaías. Israel, bajo el reinado de Jeroboam II, había experimentado victorias militares y éxito económico, segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 29. Sin embargo, mientras la nación florecía externamente, internamente se había podrido en su núcleo. La inestabilidad política, la avaricia y la idolatría generalizada plagaban la tierra. Los israelitas se habían apartado del pacto que hicieron con Dios, persiguiendo a los dioses de las naciones vecinas, incluido Baal, el dios cananeo de la fertilidad. Sus corazones se habían alejado del Señor y buscaban seguridad a través de alianzas con naciones extranjeras como Asiria y Egipto, en lugar de confiar en la protección de Dios. En Oseas, capítulo 4, versículos 1 y 2, vemos claramente la condición espiritual de Israel. Escuchen la palabra del Señor, oh israelitas. El Señor ha presentado cargos en su contra, diciendo: no hay fidelidad, no hay bondad, no hay conocimiento de Dios en su tierra. Hacen votos y los rompen, matan, roban y cometen adulterio. Hay violencia por todas partes, un asesinato tras otro. El ministerio profético de Oseas no solo fue una advertencia contra esta corrupción espiritual, sino también un llamado al arrepentimiento. El pueblo de Israel vivía en un estado de colapso moral, desatendiendo las leyes de Dios y volviéndose a la adoración de ídolos. Esta fue una época en la que los dioses extranjeros, como Baal, eran adorados junto a Yahvé, y la tierra estaba llena de prácticas paganas. Oseas, capítulo 4, versículos 12 y 13 describe esta infidelidad: mi pueblo consulta a un ídolo de madera, y su vara les da respuesta. Un espíritu de prostitución los extravía, son infieles a su Dios. Ofrecen sacrificios en las cimas de las montañas y queman incienso en las colinas, bajo los robles, álamos y encinas, donde la sombra es agradable. Por lo tanto, sus hijas se prostituyen y sus nueras cometen adulterio. La situación política era igualmente grave. Durante este período varios reyes fueron asesinados, lo que provocó una constante agitación política e incertidumbre. Esta inestabilidad llevó a Israel a buscar alianzas con Asiria y Egipto en lugar de confiar en Dios para su seguridad, una decisión que más tarde los llevaría a la ruina. El pueblo de Dios ya no confiaba en Él,
Se habían acomodado en su pecado, olvidando al que los había liberado de Egipto y los había llevado a la tierra prometida. En Oseas, capítulo 6, versículo 6, Dios expresa su corazón y lo que realmente desea de su pueblo, porque misericordia quiero, y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. En medio de este colapso moral, espiritual y político, Dios levantó a Oseas para entregar su mensaje. La misión de Oseas no solo era proclamar el juicio que se avecinaba sobre Israel por sus pecados, sino también revelar la profundidad del amor de Dios y su deseo de que el pueblo se arrepintiera y fuera restaurado. Su vida se convertiría en un símbolo de la infidelidad de Israel, pero también en un símbolo del amor incansable de Dios. A pesar de la corrupción que lo rodeaba, Oseas obedeció el difícil llamado de Dios para ser una voz de verdad en medio del engaño y la oscuridad espiritual. Su vida no fue solo un mensaje en palabras, sino la metáfora viviente que Dios usaría a través de su matrimonio con Gomer. Uno de los mandatos más desconcertantes y difíciles registrados en la Biblia se encuentra en Oseas, capítulo 1, versículo 2. Las primeras palabras que Dios le habló a Oseas establecieron el escenario para una vida de inmenso sacrificio personal y dolor. Cuando el Señor comenzó a hablar por medio de Oseas, el Señor le dijo: «Ve, tómate una mujer adúltera y ten hijos de adulterio, porque el país se prostituye por apartarse del Señor». Imagina recibir un mandato así. Como profeta, Oseas fue llamado a ser la voz de Dios. Pero este mandato iba mucho más allá de entregar un mensaje, era vivir una realidad dolorosa. Dios le pidió a Oseas que se casara con una mujer con reputación de infidelidad. Esto no solo implicaba un sacrificio personal, era un acto público que sin duda traería escándalo y vergüenza. Solo podemos imaginar la lucha interna de Oseas. Casarse con una mujer de dudosa reputación sería impactante para el pueblo de Israel, pero también probablemente le trajo una profunda confusión y angustia a Oseas. La vida de un profeta típicamente era de rectitud moral, por lo que casarse con alguien que era conocida por ser promiscua dañaría su reputación. Pero Oseas obedeció. Esto nos dice algo importante sobre él. No solo era un profeta de palabras, sino también un profeta de acción. Su vida se convertiría en una parábola viviente, una ilustración visual de la relación de Dios con su pueblo. Oseas, un profeta de Dios, fue mandado a casarse con una mujer llamada Gomer, quien fue descrita como promiscua o infiel. El texto no establece explícitamente si Gomer ya era prostituta antes del matrimonio o si se volvió infiel después, pero sus acciones claramente simbolizan la infidelidad de Israel hacia Dios. Algunos estudiosos creen que Gomer pudo haber estado involucrada en la prostitución del templo pagano, una práctica común en la adoración de los dioses de la fertilidad como Baal. Otros piensan que simplemente era una mujer conocida por su inmoralidad y deslealtad. De cualquier manera, el carácter de Gomer refleja la condición espiritual de Israel infiel, poco confiable y propenso a desviarse. Pero, ¿por qué Dios le pediría a Oseas que se casara con una mujer así? La respuesta radica en el deseo de Dios de transmitir un mensaje profundo y desgarrador a su pueblo. Así como Gomer fue infiel a Oseas, Israel había sido infiel a Dios. El pueblo se había apartado repetidamente de su pacto con Yahvé, persiguiendo a dioses extranjeros, participando en prácticas idolátricas y cometiendo lo que la Biblia llama adulterio espiritual. De esta manera, la infidelidad de Gomer no solo fue una tragedia personal, sino un símbolo de la traición continua de Israel hacia Dios. En Oseas capítulo 2, versículos 2 al 5, el mensaje de Dios a Israel refleja esta imagen de un matrimonio roto. Acusen a su madre, acúsenla, porque ella no es mi esposa ni yo soy su esposo. Que quite de su rostro el gesto de prostituta y de entre sus pechos la infidelidad. De lo contrario, la desnudaré por completo y la dejaré como el día en que nació. Ella dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Aquí, Israel es comparado con una esposa infiel, buscando satisfacción en dioses falsos y naciones extranjeras, en lugar de confiar en el Señor, su esposo legítimo. En el centro de la infidelidad de Israel estaba la adoración de Baal, un dios cananeo de la fertilidad. La adoración a Baal a menudo incluía ritos sexuales y prostitución en los templos, donde los seguidores creían que participar en actos sexuales aseguraría la prosperidad agrícola. Esto era una violación directa del pacto de Israel con Dios, quien les había mandado no tener otros dioses. Éxodo capítulo 20, versículo 3.
Sin embargo, a pesar de este claro mandato, los israelitas se sentían atraídos por la adoración a Baal, pensando que les traería riqueza, fertilidad y protección. En Oseas, capítulo 4, versículo 12, el Señor describe cuán profundamente arraigada se había vuelto esta idolatría. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y su vara de adivinación les responde. Un espíritu de prostitución los desvía, son infieles a su Dios. El uso del término espíritu de prostitución aquí es significativo. Revela que los israelitas se habían entregado, no solo físicamente, sino también espiritualmente, a los dioses de otras naciones. Su infidelidad no era solo un acto aislado de rebelión, sino un estilo de vida, un patrón de alejamiento continuo del Dios que los había liberado de la esclavitud en Egipto. La infidelidad repetida de Gomer refleja la traición continua de Israel hacia Dios. Así como Gomer persiguió a otros amantes, Israel persiguió ídolos, abandonando al único Dios verdadero que los amaba. Esta infidelidad está descrita de manera conmovedora en Oseas, capítulo 1, versículo 2, donde Dios le ordena a Oseas casarse con Gomer porque como una esposa adúltera. Esta tierra es culpable de infidelidad contra el Señor. A lo largo del libro de Oseas, las acciones de Gomer son una metáfora viviente. Ella representa a Israel, una nación bendecida y cuidada por Dios, pero que constantemente se alejaba buscando satisfacción en otro lugar. El pueblo de Israel, como Gomer, pensaba que podía encontrar satisfacción, protección y provisión mediante alianzas con naciones extranjeras y la adoración de dioses falsos. En Oseas, capítulo 2, versículo 8, Dios lamenta esta traición. Ella no ha reconocido que fui yo quien le dio el grano, el vino nuevo y el aceite, quien le prodigó la plata y el oro que ellos usaron para Baal. Este versículo refleja el profundo dolor en el corazón de Dios. A pesar de su provisión y cuidado, Israel había atribuido el mérito de las bendiciones que disfrutaba a Baal y a los dioses de las naciones. Habían olvidado al que los rescató y les proveyó todo lo que necesitaban. Mientras que la infidelidad de Gomer era un símbolo del pecado de Israel, el compromiso inquebrantable de Oseas hacia ella reflejaba el amor incansable de Dios por su pueblo. A pesar de las traiciones repetidas de Gomer, Oseas continuó amándola, de la misma manera que Dios continuó amando a Israel. El amor de Oseas por Gomer no se basaba en la fidelidad de ella, sino en su propio compromiso inquebrantable con el mandato de Dios. Del mismo modo, el amor de Dios por Israel no se basaba en su obediencia, sino en su pacto y su carácter. La historia de la familia de Oseas no se centra únicamente en su matrimonio con Gomer. Se extiende a los nombres simbólicos dados a sus 3 hijos, cada uno de los cuales lleva un profundo mensaje de juicio y advertencia para Israel. Estos nombres no fueron elegidos al azar. Reflejaban la relación rota entre Dios y su pueblo y servían como una profecía viviente para la nación de Israel. A través de estos nombres, Dios ilustraba las profundas consecuencias del pecado y la rebelión de Israel, pero también dejaba una pista de esperanza para la restauración. El primer hijo nacido de Oseas y Gomer fue un hijo llamado Jezreel, que significa Dios dispersa o Dios siembra. Este nombre está lleno de significado y refleja un momento específico en la historia de Israel. En Oseas, capítulo 1, versículos 4 al 5, Dios explica el significado de este nombre. Entonces el Señor dijo a Oseas: «Llámalo Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la masacre en Jezreel, y pondré fin al reino de Israel. En ese día, quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel». El valle de Jezreel fue un lugar significativo en la historia de Israel. Fue allí donde el rey Jehú llevó a cabo una sangrienta masacre, eliminando a la casa de Acab y a los seguidores de Baal, como se registra en el segundo libro de Reyes, capítulos 9 y 10. Aunque Jehú inicialmente seguía el mandato de Dios de purgar la tierra de la malvada dinastía de Acab, sus acciones se volvieron excesivamente violentas. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
y su posterior reinado se caracterizó por la desobediencia. Dios estaba ahora anunciando que castigaría a la casa de Jehú por este derramamiento de sangre que quebraría el arco de Israel, simbolizando la destrucción de su poder militar. El nombre Jezreel, Dios dispersa, también tenía un doble significado. No solo se refería a la dispersión de Israel a través del juicio y el exilio, sino que también insinuaba la idea de que Dios estaba sembrando semillas para una futura restauración. Como la Biblia a menudo utiliza imágenes agrícolas, la dispersión de la semilla podría eventualmente conducir a una nueva cosecha. Pero por ahora, el enfoque estaba en el juicio que se avecinaba sobre Israel debido a su continua rebelión. El segundo hijo fue una hija llamada Lo-ruhamah, que significa no amada o sin misericordia. En Oseas capítulo 1 versículo 6, Dios explica el significado de este nombre. Gomer concibió nuevamente y dio a luz una hija. Entonces el Señor dijo a Oseas: llámala Lo-ruhamah, porque ya no mostraré amor a Israel para perdonarlos jamás. Este nombre es quizás una de las declaraciones más aterradoras de las Escrituras. Hasta este punto Dios había sido paciente y misericordioso con su pueblo, extendiendo continuamente su amor y perdón a pesar de su rebelión. Pero con el nacimiento de Lo-ruhamah, Dios estaba anunciando que su paciencia había llegado a su límite. Ya no mostraría misericordia a Israel, lo que significaba que estaban a punto de enfrentar las consecuencias de su pecado sin su mano protectora. Israel había roto repetidamente su pacto con Dios al adorar ídolos y confiar en alianzas extranjeras para su seguridad. Dios les había advertido a través de profetas como Amós e Isaías, pero se negaron a escuchar. Ahora, con el nacimiento de Lo-ruhamah, Dios declaraba que su misericordia se había agotado. El tercer hijo nacido de Oseas y Gomer fue otro hijo llamado Lo-ammi, que significa no mi pueblo. Oseas capítulo 1, versículo 9, registra el significado de este nombre. Entonces el Señor dijo: llámalo Lo-ammi, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Esta declaración es aún más devastadora que la anterior. Con este nombre, Dios declaraba que estaba desheredando a Israel como su pueblo. La relación de pacto que se había establecido cuando Dios sacó a Israel de Egipto, simbolizada por las palabras yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, Éxodo capítulo 6 versículo 7, ahora se rompía debido a su pecado persistente. La identidad de Israel estaba arraigada en ser el pueblo elegido de Dios. Habían sido apartados como una nación santa, un reino de sacerdotes, Éxodo capítulo 19 versículo 6. Pero a través de su idolatría y rebelión habían perdido esa relación. Al nombrar al tercer hijo de Oseas como Lo-ammi, Dios estaba declarando que Israel se había convertido en una nación como las demás, ya no siendo su posesión especial. Esto se refleja en Deuteronomio capítulo 31, versículos 17 al 18, donde Dios advierte que si Israel rompe el pacto, Él esconderá su rostro de ellos. Ese día me enojaré con ellos y los abandonaré. Esconderé mi rostro de ellos y serán destruidos. Muchos desastres y calamidades caerán sobre ellos. Y ese día preguntarán: ¿no han venido sobre nosotros estos desastres porque nuestro Dios no está con nosotros? El nombre Lo-ammi significaba la consecuencia última del pecado de Israel, la pérdida de su relación con Dios. Pero al igual que con los nombres de los otros hijos, todavía había esperanza de restauración. Aunque Dios declaró que Israel ya no sería su pueblo, no los abandonaría para siempre. En Oseas capítulo 2 versículo 23, vemos una reversión de los juicios simbolizados por los nombres de los hijos. La sembraré para mí en la tierra, y le mostraré mi amor a la que llamé no amada. Diré a los que fueron llamados no mi pueblo: ustedes son mi pueblo. Y ellos dirán: tú eres nuestro Dios. Aquí, Dios promete que un día restaurará su relación con Israel. Aquellos que fueron llamados Lo-ruhamah, no amada, volverán a recibir su amor. Y aquellos llamados Lo-ammi, no mi pueblo, volverán a ser su pueblo. Esto señala la naturaleza del juicio de Dios, que nunca es definitivo, sino que siempre ofrece un camino hacia la redención. Esta profecía de restauración se refleja en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 9, versículos 25 al 26, el apóstol Pablo cita a Oseas para mostrar que el plan de restauración de Dios incluye no solo a Israel, sino también a los gentiles, como dice en Oseas: llamaré mi pueblo al que no era mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no era mi amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo,
Allí serán llamados hijos del Dios viviente. El amor y la misericordia de Dios finalmente triunfan sobre el juicio. Aunque los nombres de los hijos de Oseas señalaban el juicio inmediato de Israel, también apuntaban al plan mayor de salvación y restauración de Dios, tanto para Israel como para el mundo. A medida que se desarrolla la historia de Oseas y Gomer, la infidelidad de Gomer continúa. Ella no solo traiciona la confianza de Oseas, sino que lo abandona y regresa a su vida de promiscuidad. Las acciones de Gomer simbolizan el adulterio espiritual de Israel. Así como Gomer traicionó a Oseas, Israel traicionaba continuamente a Dios al alejarse de él y perseguir ídolos. La Biblia a menudo retrata la idolatría de Israel como adulterio, enfatizando el profundo dolor y traición que ocurre cuando el pueblo de Dios lo abandona por dioses falsos. En Jeremías capítulo 3, versículo 20, Dios lamenta, pero, como una esposa infiel a su marido, así me han sido infieles ustedes, Israel, declara el Señor. Así como Gomer se apartó de Oseas, Israel se había apartado de Dios, abandonando el pacto que se había establecido entre ellos. Persiguieron ídolos, especialmente los dioses de la fertilidad como Baal, participando en la adoración pagana y en rituales que rompieron su relación con Yahvé. En Oseas, capítulo 2, versículo 5, Dios describe esta traición a través de la metáfora de una esposa que persigue a sus amantes. Su madre ha sido infiel y los ha concebido en desgracia. Ella dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. La infidelidad de Gomer refleja perfectamente este sentimiento. Al igual que Israel, buscaba satisfacción y seguridad en otros lugares, fuera de la relación de pacto. En el caso de Gomer, fue con otros hombres, y en el caso de Israel fue con dioses y naciones extranjeras. Este patrón de infidelidad llevó a Gomer más lejos de Oseas y más profundamente en su vida de pecado, de la misma manera que la idolatría de Israel los alejó más de Dios. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado y poderoso. En lugar de abandonar a Gomer o buscar venganza, Oseas recibe un mandato sorprendente de parte de Dios: ir y mostrar amor nuevamente a su esposa infiel. Oseas capítulo 3, versículo 1, registra este momento extraordinario. El Señor me dijo: ve y ama otra vez a tu esposa, aunque es amada por otro y es adúltera. Ámala como el Señor ama a los israelitas, aunque ellos se vuelven a otros dioses y aman las tortas de pasas. Este mandato es profundo porque refleja la verdadera naturaleza del amor de Dios por Israel. A pesar de la infidelidad de Gomer, a Oseas se le dice que vaya y la redima, así como Dios ama a Israel a pesar de su idolatría y su infidelidad. La frase "aunque es amada por otro hombre" resalta la magnitud de la traición de Gomer, pero la instrucción de Dios de amarla enfatiza que el amor verdadero, especialmente el amor de Dios, no se basa en el mérito, sino en la gracia. En Oseas, capítulo 3, versículo 2, vemos a Oseas cumpliendo el mandato de Dios al pagar el precio para redimir a Gomer. La compré por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Este acto de redención es profundamente simbólico. En el mundo antiguo, el precio que Oseas pagó era aproximadamente equivalente al precio de un esclavo. Éxodo, capítulo 21, versículo 32. Gomer había caído tan bajo que pudo haber sido esclavizada o estar en una deuda tan grande que necesitaba ser comprada de nuevo. El pago de Oseas para redimir a Gomer no fue solo una transacción financiera, fue un acto de amor sacrificial. Al comprarla de nuevo, Oseas no solo restauraba a Gomer en su hogar, sino que simbolizaba la disposición de Dios para redimir a su pueblo, incluso cuando se habían esclavizado al pecado. Así como Oseas pagó un precio para recuperar a Gomer, Dios paga el precio máximo por la redención de la humanidad a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Toda la narrativa de Oseas apunta hacia el Evangelio, donde Cristo redime a su novia, la Iglesia, a costa de su propia vida. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, vemos el precio final de nuestra redención. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus antepasados con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, un cordero sin mancha ni defecto. La redención de Oseas hacia Gomer no fue simplemente un acto de perdón, fue un acto de restauración. Oseas no solo la perdonó desde la distancia, la llevó de regreso a casa,
la restauró como su esposa y la amó de nuevo. Oseas capítulo 3, versículo 3. Dice: entonces le dije, te quedarás conmigo, por muchos días no te prostituirás, ni estarás con otro hombre, y yo me comportaré de la misma manera contigo. Este versículo ilustra el compromiso de Oseas con una relación renovada. Gomer no fue llevada de vuelta como esclava o sirvienta, sino como esposa. Las palabras de Oseas reflejan la santidad del pacto matrimonial y señalan el deseo de Dios de restaurar su relación con Israel. De la misma manera, el plan de Dios para su pueblo no era solo perdonar sus pecados, sino restaurarlos a un lugar de íntima comunión con Él. El libro de Oseas no es solo la historia de un matrimonio problemático, es una historia del amor incansable de Dios por su pueblo. La vida personal de Oseas sirvió como una ilustración viviente de la relación de Dios con Israel. En Oseas capítulo 11, versículo 8, Dios habla de su amor por sus hijos rebeldes. ¿Cómo podría abandonarte, Efraín? ¿Cómo podría entregarte? Israel, mi corazón está conmovido dentro de mí y se ha encendido toda mi compasión. A pesar de la constante rebelión de Israel, el amor de Dios nunca vacila. Su juicio es real, pero también lo es su misericordia. Oseas capítulo 14, versículo 4. Revela la promesa de restauración de Dios. Yo los sanaré de su infidelidad, los amaré porque ya no estoy enojado con ellos. Este es el corazón del mensaje del Evangelio. Aunque somos infieles, Dios es fiel. Aunque nos desviemos, Dios nos persigue. Así como Oseas buscó a Gomer, Dios nos busca a cada uno de nosotros, ofreciendo amor y perdón. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Oseas? Primero, vemos las devastadoras consecuencias del pecado y la infidelidad. Cuando nos alejamos de Dios, rompemos la relación de pacto que Él ha establecido con nosotros. Pero también vemos el poder del amor de Dios, un amor que nunca se rinde, y que busca restaurar y redimir incluso a los más quebrantados entre nosotros. La vida de Oseas nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Somos fieles a Él, o hemos permitido que otros dioses tomen su lugar en nuestros corazones? Ya sea la riqueza, el éxito o las opiniones de los demás, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios puede desviarnos. Pero el mensaje de Oseas es uno de esperanza. No importa cuán lejos hayamos vagado, la gracia de Dios siempre es mayor. Así como Oseas redimió a Gomer, Dios está listo para redimirnos. Él pagó el precio más alto por nuestra libertad, enviando a su Hijo, Jesucristo, para morir por nuestros pecados, y así poder traernos de regreso a una relación amorosa con Él. En conclusión, la historia del profeta Oseas es un poderoso recordatorio del amor infalible de Dios. Incluso frente a la infidelidad, Dios sigue siendo fiel. La vida de Oseas pudo haber estado marcada por el dolor personal, pero a través de su sufrimiento, Dios reveló su corazón por su pueblo y también por nosotros hoy. Si te sientes lejos de Dios, recuerda que Él siempre te está llamando de vuelta, listo para sanar y restaurar. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más videos que exploran las profundas verdades de la Biblia. Y como siempre, deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Qué parte de la historia de Oseas te habla más? Gracias por vernos y que Dios te bendiga abundantemente.